Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Ramta. Esta vez estamos con el libro negro de Ramta, con el primer volumen, Los orígenes de la civilización humana. El libro negro se titula oficialmente Reflexiones de un maestro, Ramta, sobre la historia de la humanidad. Este primer volumen, Los orígenes de la civilización humana, tiene el prefacio y el prólogo del el conjunto del libro negro, de los 4 volúmenes, que lo vimos en la primera sesión que tuvimos, después de la de presentación. Y luego además hicimos otra sesión en la que empezamos a ver las consideraciones a las enseñanzas de Ramta. Las habíamos visto ya al comentar el libro blanco, pero bueno, eso fue hace tiempo y consideré, valga la redundancia, que estas consideraciones que hace Jaime Leal Anaya, pues es muy interesante volver a comentarlas. Digo, habíamos hecho una primera sesión de estas consideraciones y esta va a ser la segunda parte. Nos habíamos quedado en un punto, además, en el cual Jaime Leal empezaba a comentar los conceptos básicos de la espiritualidad profunda de Ramta. Esos 4 pilares en los que se basa toda la enseñanza de Ramta, que son el vacío, conciencia y energía como creadoras de la realidad, hacer conocido lo desconocido y entregar la sabiduría de esa experiencia al vacío para que quede ya de forma perenne a disposición de toda la realidad, y la afirmación tú eres Dios, en la que Ramta, además, según Jaime, y viendo ya, habiendo visto ya pues varias obras de Ramta y habiéndolas comentado, pues es una reducción perfectamente plausible. Toda la enseñanza de Ramta podría reducirse a la afirmación tú eres Dios. Pues bien, todo esto es lo que vamos a ver hoy y vamos a continuar, por lo tanto, con estas consideraciones a las enseñanzas de Ramta, redactadas por Jaime Leal Anaya, el compilador de las audiencias, el compilador de la mayoría de los libros de Ramta a partir de las audiencias, a partir de esas grabaciones de los diálogos de Ramta, que están todas perfectamente almacenadas, y además comentarista de cada uno de los capítulos de este libro negro. Cada capítulo, dijimos, tiene un previo comentario de Jaime Leal Anaya, y muy acertado porque, de hecho, bueno, pues no podía haber un comentarista mejor que él a la enseñanza de Ramta, dado su currículum y dado que él ha sido un alumno avanzado de la Escuela de Iluminación de Ramta. Bien, pues sin más preámbulo, comenzamos continuando esta segunda parte de estas consideraciones. Y dice Jaime: las enseñanzas de Ramta abarcan una gran cantidad de temas. Sin embargo, todos ellos sirven para exponer los conceptos fundamentales de su propio sistema de pensamiento. Se vale de muchos temas para ir exponiendo los conceptos de la enseñanza que nos va a trasladar. En repetidas ocasiones, Ramta ha recalcado que la totalidad de su mensaje podría expresarse con la frase tú eres Dios. Esto es muy interesante porque si alguien te pregunta alguna vez por cuál es el mensaje de Ramta, tú le puedes decir tú eres Dios, y estarías diciéndolo fenomenalmente bien solo con esas 3 palabras. Sigue Jaime, pero ¿cómo hemos de interpretar esta afirmación? Tú eres Dios. Probablemente haya tantas definiciones de la palabra Dios como personas en la tierra. A fin de comprender correctamente las enseñanzas de Ramta, es crucial que tomemos conciencia, a la vez, de nuestro propio concepto de Dios y de su contraste con la explicación y definición de Ramta acerca de Dios y de la naturaleza de la realidad. Claro, este prólogo va dirigido a estudiantes recién comenzados en las enseñanzas de Ramta. Podría ir dirigido a estudiantes recién comenzados en la espiritualidad. Los estudiantes que ya llevan un tiempo estudiando espiritualidad, lógicamente tienen, sobre todo si es espiritualidad profunda, revelada, pues con posterioridad a
digamos, pues la aparición del libro Durantia en 1955, pues ya tiene un concepto sobre Dios bastante avanzado y bastante elevado. No quiere decir eso que las tradiciones espirituales profundas históricas no tuviesen un concepto avanzado y elevado de Dios. Ahí viene, por ejemplo, pues mucha tradición hermética recogida en el Kybalión, que tiene un concepto muy avanzado y muy elevado de Dios, por supuesto. Pero lo de comparar el concepto que tú tienes de Dios con el que tiene Ramta va un poco más enfocado a personas que se van iniciando en estos momentos y todavía no tienen ese concepto elevado de Dios que dan pues el conjunto, cada una y en conjunto de las revelaciones de espiritualidad profunda modernas y contemporáneas. Dice Jaime, ¿cuál es la esencia de todas las cosas? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su destino? Estas son las grandes preguntas que la humanidad busca de muy diversas maneras. Para abordar estos interrogantes, Ramta comienza con el concepto del vacío. Y antes de comenzar con el concepto del vacío de Ramta, como el propósito de los comentarios que realizamos en Espacio Sutil a estos textos de espiritualidad profunda es no solamente explicarlos, sino armonizar unos con otros, pues vamos a hacer un pequeño antecedente sobre el concepto de Dios, pues de otros textos espirituales. En concreto, pues quien más puede dedicarse a hablar del concepto de Dios podría ser el libro de Urantia, perfectamente. El libro de Urantia parte de una idea que nos va a servir bastante para comprender la cuestión del vacío, el concepto de Dios de Ramta. El libro de Urantia habla de un yo soy primigenio, completamente indiferenciado. Es una unidad, es autoexistente, al ser una sola cosa es primera y de ella surge todo lo demás y por lo tanto también es última. No solo es primera, sino que es última, es origen y destino, es el alfa y el omega. Entonces estos son conceptos que han permeado mucho en las tradiciones espirituales profundas y en las religiosas. Pues bien, el libro de Urantia lo que nos indica es que este yo soy primigenio, indiferenciado, escapó de las cadenas de la indeterminación, de la indiferenciación, para poder manifestarse en sucesivas fases. Una primera fase hubo una diferenciación en tres. Vamos a ver que hay una correspondencia perfecta en el concepto del vacío de Ramta con esta primera diferenciación, cuando nos habla de punto cero y la conciencia de reflejo, punto cero, conciencia primaria, luego lo veremos en detalle, y la conciencia secundaria o conciencia de reflejo. Hay una gran similitud entre esta primera triple diferenciación que relata el libro de Urantia y esto que está diciendo Ramta de cómo del primer estadio o fase del vacío, asimilable al yo soy primigenio indiferenciado, surge una segunda fase en la que hay una primera diferenciación en tres. Pues bien, a partir de ahí, el libro de Urantia nos relata que hay una segunda diferenciación en 7. Pero esta segunda diferenciación, el libro de Urantia, como no habla de los planos de planificación, nos omite la cuestión de la fractalización. Esto se va a ver un poco hoy en la explicación del vacío de Ramta, concepto de fractalización, se va a ver un poco. El libro de Urantia la omite, pero lo que estamos haciendo con el libro de Urantia, que es lo que hacemos con todos los textos, es armonizarlo con otros textos que sí nos han hablado de esa fractalización. Y entonces, a partir de la fractalización, la conciencia primaria y la conciencia secundaria o de reflejo de las que habla Ramta generan en medio conciencia y energía.
punto cero o conciencia primaria es espíritu, la conciencia de reflejo es conciencia. Es la conciencia ya en la experimentación de la limitación, ya en el contexto del espacio-tiempo. Y ahí hay una fractalización. La exploración de la limitación se va realizando, como hemos contado muchas veces aquí en Espacio Sutil, por niveles, con base en 3 factores de limitación. La limitación de la operativa de la mente, la involución de los valores de la mentalidad y la densificación de la energía, entendiendo que la energía es la manifestación del pensamiento, del espíritu, de punto cero, en el espacio-tiempo. A partir de ahí, Ramtha simplemente nos describe que hay muchos niveles de experimentación, los 7 niveles, pero, sin embargo, el libro de Urantia nos habla de esa segunda diferenciación en 7, de la cual no nos habla Ramtha, que son las 7 manifestaciones. Ya dentro del espacio-tiempo, nada más comenzar la aventura experiencial, que serían, bueno, descritas de una forma bastante familiar para nosotros por el libro de Urantia. Padre universal, Hijo eterno, Espíritu infinito, el paraíso, aspecto impersonal, manifestación impersonal. Daos cuenta que esa primera fase indiferenciada de Dios no tiene diferenciación entre personal e impersonal, dinámica o estática, deificada o no deificada, actual o potencial. Está completamente indiferenciada. Y en esas 7 manifestaciones, ya comenzando la aventura experiencial, ya sí que hay diferenciaciones claras. Padre, Hijo y Espíritu, 3 manifestaciones actuales, no potenciales. Y personales, además. Luego, el paraíso, una manifestación actual, impersonal. Y luego 3 absolutos. Les llama a esas 3 manifestaciones restantes, de las 7, Padre, Hijo y Espíritu, paraíso, y luego 3 absolutos, que son potenciales. Y ya cada una de ellas pues tiene aspectos estáticos o dinámicos, deificados o no deificados, y bueno, pues entramos en complejidades muy importantes. Pero lo importante de esta explicación previa es que entendamos que todas estas fases de Dios no son excluyentes una a la otra. Es decir, no hay una fase indiferenciada que cambia a la primera fase de triple diferenciación, del vacío al punto cero y a la conciencia de reflejo, y se extingue la primera fase de indiferenciación. No, no, son coexistentes. No son temporales, son causales y coexistentes, simultáneas, de forma que todas estas fases, podríamos decir la de indiferenciación absoluta o vacío, la de triple diferenciación o punto cero y conciencia de reflejo, más lo previamente existente, esa es la triple diferenciación. Luego, la generación de conciencia y energía y fractalización o fractalización potencial, más luego las 7 manifestaciones de ya dentro de lo que es la conciencia y energía, o diciéndolo de otra manera, dentro de la aventura de exploración de la limitación, todo eso son fases coexistentes y simultáneas. De hecho, todas esas fases pueden continuar hasta los niveles más bajos, séptimo nivel dimensional, como dice Ramtha, el más denso, y nosotros seríamos otra fase. Todas las conciencias que exploramos el séptimo nivel podríamos ser otra fase de la divinidad, de forma que, en última instancia, solo existe Dios, que es la totalidad de todas esas fases coexistentes, porque en origen es una única cosa, una unicidad. Y entonces hay una emanación, habla Ramtha del viaje de la involución, para luego después realizar el viaje de la evolución o regreso con la experiencia o autoconocimiento obtenido. Y, por lo tanto, este yo soy primigenio o este vacío no solo es origen, sino que es destino. Y esto es algo dinámico y continuo. Bueno, con este preámbulo ya vamos a leer lo que habla, lo que dice Jaime Leal sobre esta metafísica elevadísima de Ramtha.
El vacío es la fuente de la cual surgió todo lo que existe. El yo soy primigenio, diría el libro de Urantia. Ramta describe al vacío como una inmensa nada materialmente, pero todas las cosas potencialmente. Ramta aquí simplifica un poco, inmensa nada materialmente, yo diría, porque la materia es especie respecto de la energía, que es género, yo diría una inmensa nada energéticamente, pero todas las cosas potencialmente, ¿de acuerdo? En el vacío no hay nada, ni movimiento ni acción. Muchas aproximaciones filosóficas al interrogante de Dios, incluyendo las teologías de las religiones monoteístas, han concebido a Dios como un ser omnisapiente, infinito, absoluto, trascendente e inmutable. Fijémonos en omnisapiente y trascendente. En el sistema de Ramta, los atributos de absoluto, infinito e inmutable son características del vacío, pero sin embargo no dice omnisapiente y dice trascendente, porque la omnisapiencia del yo soy primigenio es potencial, porque precisamente desarrolla esa triple diferenciación inicial, o ese punto cero, conciencia primaria, y la conciencia de reflejo, conciencia secundaria, precisamente para autoconocerse. Por eso Ramta no considera que la omnisapiencia sea un atributo del yo soy primigenio, es un atributo posterior de las fases de Dios posteriores. El vacío es autónomo, autosuficiente, Urantia diría autoexistente. Está en un estado de reposo y de ausencia de necesidad. Aunque el vacío se vea como una vastedad que lo contiene todo, potencialmente, en su estado original no posee conocimiento de sí mismo, ya que el conocimiento es una acción. Esto que está diciendo Ramta no es fácil de comprender, porque quien tiene todo el conocimiento infinito potencialmente, aunque no lo tenga en actualidad, bueno, pues decir que no posee conocimiento de sí mismo, ya que el conocimiento es una acción, pues sí, es una forma de decirlo, pero hay que explicarlo. A su vez, que no posee conocimiento de sí mismo, sin embargo, posee todo el conocimiento de sí mismo en potencia, que es infinito por su carácter infinito. Bueno, todo esto ya sabemos que es muy difícil de entender y de explicar y de comprender, y lo que hacemos es simplemente balbucear un poco. Ramta seguramente lo entenderá mucho mejor, pero siempre nos encontramos con las limitaciones del entendimiento humano. Lo tiene que decir de una manera que no nos aburra, lo primero, y segundo, pues que atisbemos un poquito sin pretender que vayamos a comprenderlo todo, sino que nos suene una idea abstracta y genérica. Sigue diciendo Jaime: el concepto de Dios como creador, la primera causa o el motor inmóvil que encontramos en la filosofía de Aristóteles y en la teología de Tomás de Aquino, la filosofía aristotélico-tomista, se decía cuando yo estudiaba. Este concepto de Dios es descrito por Ramta en función del vacío, contemplándose y conociéndose a sí mismo. Primera gran diferenciación. Por su propia voluntad, dice el libro de Urantia, por su propio deseo. Este acto de contemplación representa un movimiento único en el vacío, el cual originó un punto de conciencia al cual Ramta llama el punto cero, punto inicial, y saber de sí mismo. A este punto de conciencia se le llama punto cero, el observador, la conciencia primaria y Dios, de todas esas maneras. Punto cero lleva en sí la intención primordial de experimentar y hacer conocido aquello que es desconocido y que se encuentra en un estado de potencialidad o de latencia dentro de la vastedad del vacío.
está ahí, pero no está manifestado. Esta es la base para la evolución, la base para la aventura experiencial, que consiste en un viaje de descenso, involución y de ascenso, evolución. Esa aventura experiencial tiene como base hacer conocido el vacío potencialmente absoluto, pero desconocido previamente a esa gran aventura de exploración, que se inicia precisamente aquí con este punto de conciencia descrito por Ramtha, que es punto cero, lo que en el libro de Urantia sería la primera diferenciación del yo soy primigenio, llamada triple diferenciación, porque surge el observador, lo observado y todo el resto que les abarca. Esa es la triple diferenciación. En este caso, punto cero es el observador. El vacío contemplándose a sí mismo es la fuente y origen de la persona. Es la fuente y origen de la fractalización. La fractalización. Vamos a ver después cómo. Vamos a adelantar. La afirmación de Ramtha, tú eres Dios, habla de la persona como el observador, la encarnación de punto cero. Nosotros, como humanos, somos el final de la fractalización. Vamos a ver. Si punto cero, diciéndolo en las palabras de Ramtha, genera la conciencia de reflejo, observador y observado. Todo es el vacío, pero es un estado de triple diferenciación, que es una fase diferente del estado de no diferenciación. Punto cero representa al espíritu, conciencia primaria. La conciencia secundaria o de reflejo representa lo que nosotros conocemos como la conciencia universal, porque ahí ya se genera la primera manifestación. Y esa conciencia de reflejo, en el afán de conocer por el espíritu, punto cero, las infinitas posibilidades de experimentación en la relatividad, decide pasar de la unidad a la multiplicidad. Ahí surge la fractalización, paso de la unidad a la multiplicidad, para conocerse en lo relativo, fuera de lo absoluto. Lo absoluto, una unidad. Lo relativo, relaciones entre muchos fragmentos de conciencia que a su vez tienen la capacidad de seguir fragmentándose a sí mismos infinitamente. Un fractal. Está bien adelantarlo porque ahora leemos un poco de seguido. La afirmación de Ramtha, tú eres Dios, nosotros somos un punto final de esa fractalización. Habla de la persona como el observador, la encarnación de punto cero. Somos una de las encarnaciones infinitas del espíritu de punto cero, a través de la conciencia de reflejo, que es la conciencia. Mente del espíritu fuera de la aventura experiencial, conciencia, mente del espíritu dentro de la aventura experiencial, ya dentro de la limitación, ya la fractalización, paso de la unidad a la multiplicidad, es establecer las bases de una futura limitación en la que cada uno de esos fractales se va limitando para poder tener experiencias distintas de la absolutez. Para cumplir con su naturaleza de evolucionar y hacer conocido lo desconocido, punto cero imitó el acto de contemplación del vacío. Al hacer esto, punto cero, fíjate que punto cero fue un punto de conciencia que generó el vacío. Pues ahora punto cero imita el vacío y el punto cero genera otro punto de conciencia. Por eso a punto cero se le llama conciencia primaria y el punto de conciencia segundo que genera ahora punto cero se le llama conciencia de reflejo o secundaria. Al hacer esto, punto cero creó un punto de conciencia referencial, referente a él, a punto cero, referencial, que funcionó como un espejo a través del cual pudo tener conciencia de sí mismo. Ahí punto cero
se convirtió en un ser personal, con conciencia de autorreferencia, gracias a la generación de ese nuevo o segundo punto de conciencia llamado conciencia de reflejo secundaria. Ramta se refiere a esta conciencia de reflejo como la conciencia secundaria. Entonces tenemos el vacío primigenio, punto cero, conciencia primaria, y conciencia de reflejo o conciencia secundaria. Punto cero representando al espíritu, conciencia de reflejo representando a la conciencia o mente del espíritu ya en la aventura de conocerse a sí mismo, ya manifestándose. Punto cero descansa en el regazo del vacío y no tiene límites en cuanto a lo que puede saber. El reflejo entre punto cero y la conciencia de reflejo genera un medio ambiente. Imagínate entre las dos manos, una mano es punto cero y la otra es la conciencia de reflejo, conciencia primaria y conciencia secundaria. Aquí se genera ya el entorno de experimentación. Y aquí surge la fractalización. Y ahí empieza la limitación. Y empiezan a surgir los niveles. Y esto es el universo. El reflejo entre punto cero y la conciencia de reflejo, repetimos, genera un medio ambiente. Un plano tangible de existencia en el tiempo y en el espacio. El espíritu es el aspecto dinámico de punto cero. Punto cero, espíritu. Es la voluntad o la intención que desea saber y experimentar lo desconocido, inicialmente. La exploración de los potenciales del vacío, llevada a cabo por punto cero, y la conciencia de reflejo, generó 7 niveles de conciencia, y en consecuencia 7 niveles de espacio y tiempo o frecuencia, dicho de forma muy simplificada por Jaime Leal y por Ranta también, que no se mete en mucho lío cuando explica esto, no como el libro de Urantia, que sí entra en bastante lío. Este viaje y acto de creación, bajando por 7 niveles de conciencia y energía, el descenso de la limitación va generando personajes cada vez más limitados en la operativa de su mente, más involucionados en los valores de su mentalidad, y un escenario, incluyendo los disfraces de los personajes, más densos cada vez. Manifestación del pensamiento del espíritu como energía en el espacio-tiempo y densificándose. Este viaje y acto de creación bajando por 7 niveles de conciencia y energía se llama el viaje de la involución, limitación. La travesía de regreso a Dios y al vacío se llama el viaje de la evolución. En el viaje de la evolución estamos nosotros ahora mismo. Ya realizamos el viaje de la involución, pero claro, realizar el viaje de la involución nos costó, al llegar a su extremo, un olvido completo. Bueno, no estamos al principio de la evolución, porque según esta información que nos han trasladado, que se describe muy bien como las diferentes densidades y octavas de frecuencia, pues en el físico material está la 1D, minerales, la 2D, vegetales, y la 3D, animales. De la octava 3D estamos en la parte de arriba, animales inteligentes, pasando a la 4D y a la 5D. Bueno. El alma es diferente del espíritu, sigue explicando Jaime. Para entenderlo, el alma es representada por la conciencia secundaria o de reflejo. Es el espíritu ya dentro de la aventura experiencial. Y puede asemejarse, igual que al concepto de superalma o alma cósmica, una sola, al de conciencia cósmica. Y de ahí el árbol de conciencia se empieza a fractalizar. ¿De acuerdo?
de cada uno de los fractales, a su vez. El alma es diferente del espíritu. Ramta se refiere al alma como el libro de la vida. Conciencia va acumulando todas las experiencias de cada uno de los personajes que surgen como hojitas en diferentes niveles del árbol, los 7 diferentes niveles de descenso. El alma es quien registra todas las experiencias y la sabiduría que se ha obtenido en el viaje de la involución y de la evolución. El conflicto del ser humano se expresa en función del olvido. Ya venimos a último nivel, nivel séptimo físico-material, parte última del árbol de la conciencia. Yo lo dibujo el árbol al revés, como si viniese del tronco de arriba y ya ramas gordas, medianas, pequeñas, ramitas, hojitas en todos los niveles, pero muchas más hojitas en la copa del árbol que está al revés, ¿no? Y entonces, ya como hojita de último nivel, el nivel físico-material, en esta 3D, después de haber pasado por la 1D mineral, 2D vegetal, ahora estamos en la 3D, el conflicto del ser humano, octava superior de la 3D, se expresa en función del olvido, la amnesia y la ignorancia de sus orígenes y de su destino. El viajero o la conciencia de reflejo, superalma, alma cósmica, fractalizándose y ya todo el árbol de conciencia y todos los personajes que son las hojitas. Pero somos la conciencia de reflejo. Se identificó tanto con el plano de existencia más denso y más lento que olvidó su propia inmortalidad y divinidad. El ser humano se ha convertido en un extraño para sí mismo, para el Dios que vive dentro de nosotros y que es nosotros. Nos hemos enfocado hacia lo externo, hacia el entorno físico-material, olvidándonos de lo interno, de la causa. El ser humano se ha convertido en un extraño para sí mismo y ha buscado ayuda, sentido y redención en una causa externa. Al hacer esto, la humanidad niega su propia divinidad y excluye cualquier posibilidad de liberarse de su condición actual. Niega su divinidad y excluye la posibilidad de liberarse. Y a ver si no el por qué recibimos múltiples ayudas externas desde dentro del escenario, porque las ayudas internas, desde dimensiones elevadas de nuestro ser, siempre están ahí, pero como debido a nuestra identificación con lo externo por el velo de olvido, excluimos la posibilidad de liberación, es necesario que se entre dentro del escenario ilusión externa, representación teatralizada, en el drama histórico del ser humano y se inocule la información como otros personajes, maestros espirituales a lo largo de las épocas, o que entregan información canalizada que luego se escribe en forma de libros, etcétera, etcétera, debido a el carácter extremo del último nivel en el que estamos, del físico material. Es importante observar, continúa Jaime, que en el sistema de pensamiento de Ramta, el mundo material, el plano de existencia más denso, séptimo nivel físico-material, solemos decir, y el cuerpo físico jamás son considerados como indeseables, perversos o esencialmente malos. Esto es una visión dualista, bien, mal, polarizada, propia de los niveles extremos de la exploración espaciotemporal, pero completamente ilusorias. La interpretación dualista de la realidad, que encontramos típicamente en las tradiciones gnósticas, que recalca la lucha entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, la luz y la oscuridad, el pecado y la virtud, está básicamente excluida del sistema de pensamiento de Ramta. Está básicamente excluida del sistema de pensamiento de cualquier revelador de espiritualidad profunda. Más claramente conocidos por nosotros los modernos y contemporáneos, del libro Durantia para acá.
Aunque el libro de Urantia sí que es el que más incide en la descripción de dentro del escenario, de los planos de manifestación y no de planificación. Sin embargo, de Set en adelante, pues todos ya van más o menos al no dualismo. Oye, espérate, que lo del bien y el mal es una ficción que te has representado para tener experiencias de contraste. En realidad no hay bien ni mal. Pero no nos olvidemos de una cuestión. La espiritualidad profunda nos enseña que la dualidad es una ficción y que en realidad la realidad, valga la redundancia, es no dual, ¿de acuerdo? No polarizada. Pero eso no significa que dentro del escenario y generado por nosotros mismos, desde nuestros seres internos o yoes superiores desde fuera del escenario y en última instancia por el espíritu, eso no implica que dentro del escenario no se manifieste el mal. Claro, el libro de Urantia ponía el enfoque todavía dentro del escenario, para ir preparándonos a un enfoque de fuera del escenario. Y el escenario es todo el espacio-tiempo. Sin embargo, cuando ya el libro de Urantia pues, se ha publicado, llegan las primeras revelaciones. La primera de todas es Set, habla Set a través de Jane Roberts, y ya empieza a hablarnos de no dualidad y de ausencia de bien y mal, y por lo tanto ausencia de sitios relacionados con el mal, como el infierno. El libro de Urantia ya nos decía que el infierno era metafórico, y ya todas las revelaciones posteriores nos hablan de ausencia incluso de estos personajes malignos. Pero tengamos muy en cuenta que la realidad de un personaje maligno es la misma que la de un personaje humano. Ambos son irreales desde el punto de vista superior del espíritu. Son personajes de experimentación, son personajes de una obra de teatro. Pero dentro del escenario, ahí están, igual que estás tú, igual que está cualquier otra persona física, ahí están los extrafísicos malignos. Entonces, ¿que tenemos que adquirir una mentalidad no dual y salir del escenario? Sí. ¿Que mientras estemos aquí y veamos a otras personas como las vemos, también nos vamos a encontrar con los malignos humanos y no humanos? También. ¿Que no existen? No existen, igual que tú como personaje humano tampoco, desde ese mismo punto de vista. Entonces, todo esto hay que tenerlo muy claro para entender bien lo que es el dualismo y el no dualismo. Sí, el no dualismo es lo que tenemos que aprender, pero mientras estemos aquí, esto es dual, con lo cual también tenemos que saber qué se nos va a manifestar y por qué, para lograr identificar y decir, este personaje maligno que se me está manifestando es un reflejo externo de mis propias oscuridades internas. Entonces, si yo sigo viendo personajes malignos, algo tengo que mirar dentro de mí para que eso deje de ocurrir y modificar. Para eso sirve el contraste. Ahí está la cuestión de la evolución espiritual. Dice Jaime, lo que se vuelve una situación indeseable es permanecer en un estado de ignorancia y negación de nuestra naturaleza y destino verdaderos. Y en esto insiste muchísimo Ranta. Es decir, el gran pecado, si hubiese alguno, es la ignorancia de quiénes sois. Ese es el gran pecado. Es absurdo discutir, continúa Jaime, por nuestras limitaciones, cuando somos nosotros, como conciencia y energía, quienes las hemos creado. Pero esto es un conocimiento superior. Por ahora mismo, por ahora, si no tenemos este conocimiento superior de que somos nosotros los que hemos generado estos diseños de limitación desde instancias nuestras más elevadas, entonces te crees la realidad del escenario de actuación, te crees la realidad del personaje, no sabes que eres un actor y gestionas, por lo tanto, la experiencia dentro del escenario individual y colectivamente de forma caótica, porque te falta información.
Ahí viene la espiritualidad como ayuda para suplir esa ignorancia. El sendero hacia la iluminación es el viaje de la evolución de regreso a punto cero. Al llevar a cabo esta tarea, la persona cumple el mandato de hacer conocido lo desconocido y entregar al vacío su experiencia para que se convierta en sabiduría eterna. Hay un mandato. El libro Durante habla de un mandato también. Es el mandato del espíritu. Es nuestro mandato antes de empezar todo esto. En nuestra fase de punto cero. Claro, porque nosotros estamos en última fase de la deidad, pero estamos aquí conscientes como personaje, pero en realidad estamos en todas las fases. En punto cero estamos también. Y tenemos un mandato. Todas las disciplinas de la gran obra diseñadas por Ramtha en la Escuela de Iluminación de Ramtha y que él utiliza para iniciar a sus estudiantes en las enseñanzas, siguen el modelo y en cierto sentido lo imitan del proceso de contemplarse a sí mismo experimentado por el vacío, el cual dio origen a conciencia y energía, las que a su vez crean la naturaleza de la realidad. La conciencia secundaria o de reflejo, al generarse, ya genera conciencia y energía frente a la mente del espíritu, punto cero. Son tecnicismos pues, para explicar cómo se manifiesta el pensamiento del espíritu en las diferentes fases, pero al fin y al cabo sigue siendo pensamiento del espíritu. Todo es pensamiento del espíritu en muy diversas fases. Por cierto, he preparado una enumeración de las disciplinas de la gran obra. Ya Ramtha le llama la gran obra a la recuperación de la sabiduría de las antiguas escuelas de misterio que fueron conservando pues, la espiritualidad profunda. De ahí vinieron las tradiciones luego ocultistas y esoteristas. Y bueno, pues, ¿cuáles son las disciplinas de la gran obra? Bueno, pues vamos a verlas, porque siempre está bien ver una pequeña enumeración para saber qué se estudia en la Escuela de Iluminación de Ramtha e irse para allá y estudiarlo si uno pues, considera que tiene que hacerlo. Y dice así este pequeño resumen. La Escuela de Iluminación de Ramtha, fundada por J.C. Knight, enseña una serie de prácticas y disciplinas conocidas como las disciplinas de la gran obra, que tienen como objetivo promover la iluminación y el autoconocimiento. Estas disciplinas buscan ayudar a los estudiantes a alcanzar el estado de Dios o consciencia expandida y en general a explorar su potencial espiritual. A continuación se enumeran algunas de las disciplinas más conocidas. Bueno, vamos a enumerar 11, que son las que nos ha proporcionado la IA con este resumen. 1. Concentración, entre paréntesis, focus. Técnica de entrenamiento de la mente para alcanzar niveles de enfoque profundo en el presente y en los objetivos individuales. 2. Creación de la realidad. Enseñanza basada en la idea de que los pensamientos y la mente tienen el poder de influir y crear la realidad de cada individuo. Todo esto con sus prácticas, por supuesto. 3. Caminata ciega, entre paréntesis, blind walk. Una práctica en la que los estudiantes caminan con los ojos vendados como medio de agudizar sus sentidos internos y aprender a confiar en su intuición y en la percepción más allá de la vista. Tienen que llegar a un determinado punto vendados y cuando llegan a ese punto, pues bueno, lo han hecho por intuición, evidentemente. Entonces, la práctica es eso. 4. Mapas mentales. Visualización de mapas y objetivos mentales para lograr metas personales y espirituales. Una modalidad de la creación de realidad. 5. Telepatía y proyección mental. Disciplina que implica la práctica de la comunicación mental y la proyección de la conciencia para percibir información a distancia. Bueno, ahora hay juegos en los cuales pues dos personas pueden jugar en cualquier sitio y sacas una carta y cada carta tiene una figura geométrica, entonces tú ves la figura geométrica y le intentas traspasar
telepáticamente la figura geométrica a la otra persona que juega contigo. Con la práctica se ve cómo se va aumentando el porcentaje de aciertos. Pues esta es una de las que hacen allí. 6. Conciencia sobre la energía y el campo electromagnético. Consciencia sobre la energía y el campo electromagnético. Familiarización con la configuración energética sutil. Vaya. Ejercicios de percepción y manipulación de la energía personal, incluyendo el entendimiento de cómo influir en el campo magnético alrededor de una persona. 7 de 11. Manifestación y materialización. Técnicas que buscan enseñar a los estudiantes cómo atraer y materializar deseos y objetivos en la vida material a través de la intención y la conciencia. 8. Campo de creación, fieldwork. Actividades en las que los estudiantes practican su capacidad de ver, sentir y alterar su propia realidad en entornos al aire libre o en espacios grandes. 9. Cuerpo de luz. Exploración de la conciencia de uno mismo como ser de luz, en lugar de un cuerpo físico, y prácticas para activar ese cuerpo de luz. 10. Respiración y enfoque de energía. Técnicas de respiración y concentración energética para ayudar a controlar la mente y el cuerpo. La respiración, nos dicen Tobias y Adamus, Quirión también, es decir, revelaciones contemporáneas, que es sumamente importante para activar tu relación con la nueva energía. Y 11. Visualización y realidad paralela. Práctica de visualización que incluye la percepción de realidades paralelas y cómo interactuar con ellas. Pues bien, como veis, en estas disciplinas de la gran obra hay muchísima práctica. Ya viene desde Set toda esta cuestión de practicar estas cosas. En el libro de Urantia no están todavía, pero desde Set ya todos los reveladores insisten, bueno, salvo enseñanzas muy específicas de transformación de la mentalidad, como un curso de milagros y un curso de amor, pero el resto inciden bastante en las otras dos vertientes de la espiritualidad profunda, la familiarización con la configuración energética sutil y la familiarización con tu naturaleza multidimensional, pues viajes astrales, fenómenos llamados paranormales, pues telepatía, visualización, canalización, en fin, todas estas cuestiones. Bueno, pues continúa diciendo Jaime, esto ya último lo vamos a leer un poco de seguido porque ya no hay mucho que explicar aquí. En conclusión, los 4 pilares de la filosofía de Ramtha son el concepto del vacío, consciencia y energía crean los 7 niveles de realidad, punto cero, como conciencia primaria, y luego la conciencia de reflejo, y luego introduzco yo la cuestión de la fractalización, los niveles, en fin. Tercera, la afirmación de tú eres Dios, la más importante de las 3. Y cuarta, el mandato de hacer conocido lo desconocido. De ahí viene otro concepto de Ramtha que es el de la mentalidad ilimitada. Hay que pasar a una mentalidad ilimitada, porque somos seres ilimitados y debemos recuperar, restaurar esa mentalidad ilimitada. En las tradiciones antiguas pueden encontrarse numerosos indicios del pensamiento de Ramtha. Ramtha son 35.000 años que está como maestro ascendido ayudando a la humanidad. Entonces, por supuesto, Ramtha es previo a su nacimiento en Lemuria hace 35.000 años. Todos somos previos, efectivamente. Pero desde hace 35.000 años, Ramtha está involucrado con la humanidad. Con lo cual, tiene un conocimiento tal que puede escribir, pues, por ejemplo, reflexiones de un maestro sobre la historia de la humanidad. Y su influencia, la influencia que conocemos, aunque hay influencias previas a Ramtha, en el libro de Urantia está perfectamente descritas, y en otros textos revelados algo menos, pero la influencia de Ramtha es muy importante en nuestra historia. Por eso dice, en las tradiciones antiguas pueden encontrarse numerosos indicios del pensamiento de Ramtha, aunque en la mayoría de los casos todo lo que queda son débiles ecos que apenas han sobrevivido el paso del tiempo y la pérdida de un contexto apropiado para su interpretación, sobre todo la pérdida de un contexto apropiado para su interpretación, desde, por muy diferentes causas,
la irrupción del paradigma científico materialista en exclusiva, negando todo lo que no encaje con ese materialismo. Ese es, como dice Jaime, un contexto no apropiado para la interpretación de esos débiles ecos que quedan apenas de las enseñanzas de Ramtha y de la espiritualidad profunda en general. Algunas de estas tradiciones son, y ahora hace Jaime una larga enumeración, las filosofías de los antiguos egipcios y el faraón Akenatón, la descripción de Buda de sí mismo como el que está despierto, el entendimiento de Sócrates acerca de la virtud y la inmortalidad del alma, el concepto de las formas universales de Platón, la vida y las enseñanzas de Yeshua ben Yosef, las obras del apóstol Santo Tomás, el himno de la perla, el himno al verbo divino en el Evangelio según San Juan, Apolonio de Tiana, Orígenes, Mani, los cátaros y los albigenses, Francisco de Asís, los místicos judíos y cristianos, el dibujo de San Juan de la Cruz, subida al Monte Carmelo, donde la cumbre se ubica en la parte superior de la cabeza del cuerpo humano. Las obras de arte de diversos artistas como Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, los escritos y las experiencias místicas de Teresa de Ávila, las obras de Fray Luis de León, los humanistas del movimiento renacentista en Europa, los rosacruces y los maestros del lejano Oriente, entre otros. Pues anda que el que quiera hacerse una revisión de los débiles ecos que todavía se pueden apreciar de las enseñanzas de Ramtha, tiene que afrontar un estudio bastante amplio. Para terminar, las enseñanzas de Ramtha nos ofrecen una perspectiva única desde la cual contemplar el misterio de la vida. Nos brindan un marco en el que los interrogantes que la filosofía, la ciencia y la religión no han respondido encuentran un nuevo significado. Estas enseñanzas pueden llevar al alcance de la experiencia humana mucho más allá de los límites que hasta el día de hoy han establecido la ciencia y las diversas religiones del mundo. Evidentemente, el sistema de pensamiento de Ramtha no es ni una religión ni una interpretación filosófica de la realidad. Es la verdad que se obtuvo y se comprobó a través de la experiencia de un miembro de la raza humana, de él mismo. En este sentido, es el conocimiento de Ramtha. Hay que decir que Ramtha, pues por ejemplo, en fin, con Jesús de Nazaret y otros maestros, es un ejemplo de cómo hay una vida en la que uno se puede iluminar. Porque Ramtha, contando su vida, se le ve bastante cafre de joven y de adolescente. Y luego, sin embargo, acaba ascendiendo y llevándose su cuerpo físico. Ahí es nada. Con lo cual, pues es un ejemplo viviente de lo que enseña, basado en su propia experiencia. Y ahora que el sendero ha sido transitado, las puertas están abiertas para todos aquellos que deseen explorarlo y realizar su propio camino hacia lo desconocido. Jaime Leal Anaya. Aquí acaba estas consideraciones sobre las enseñanzas de Ramtha que hemos vuelto a comentar pues con motivo de la introducción a este libro negro de Ramtha y aquí acaba nuestra sesión. En nuestra siguiente sesión empezaremos con el capítulo 1. Cada capítulo tiene un estudio y comentario previo que hace Jaime Leal Anaya. Pues la siguiente sesión se dedicará a empezar con el estudio y comentario de ese capítulo 1. Esto será en otro momento, ese otro momento será cuando tenga que ser y hasta entonces, prospector.